damas y caballeros, bienvenidos a un viaje fascinante a través de las historias que han forjado nuestra comprensión de lo femenino, un viaje donde las heroínas no son siempre las que esperan pasivamente, y las villanas, las malas mujeres, revelan verdades incómodas sobre quiénes somos y cómo se nos ha contado. María S., con su pluma incisiva y sus ilustraciones evocadoras, nos invita a una profunda reflexión en su obra Malas mujeres, una disección magistral de los arquetipos femeninos que han poblado nuestro imaginario colectivo desde el albor de la civilización. Este no es un simple recuento de personajes, sino una revelación de cómo las narrativas tradicionales han condicionado la vida de las mujeres, y una poderosa reivindicación de aquellas que osaron salirse del guión. Ese abre su relato con una anécdota personal profundamente resonante. De niña se le tildaba de loca por su imaginación desbordante, por su afición a los sueños y los dibujos, un apodo que, aunque aparentemente inocuo en su origen jugar a ser Mary Poppins, se convirtió en una losa que la acompañó, sembrando la duda sobre su propia cordura. Este eco de la niñez la conecta con la experiencia colectiva de muchas mujeres como Zahara, que en su disco Puta relató cómo sus compañeros la llamaban Merichane por la prostituta del pueblo. La liberación de ese chapapote de culpa y vergüenza se materializó en el hasta yo estaba ahí, un grito compartido que desenmascaraba las etiquetas impuestas locas, putas, brujas, lilantas, manipuladoras en definitiva, malas. Ese nos pregunta quién traza esa línea que nos condena. ¿Qué hemos hecho para merecer la letra escarlata que nos marcan por cruzarla? La autora inicia su exploración en los cuentos de hadas, esos relatos aparentemente inofensivos que nutrieron nuestras infancias. Tomemos La Bella Durmiente, la versión edulcorada que conocemos, ya sea de P. Raoul o de Disley, nos presenta a Preciosa Rosa o Aurora, una princesa cuya existencia se reduce a la belleza, la pasividad y una eterna espera. Maldita por una hada despechada, cae en un sueño de 100 años, para ser despertada por un príncipe que tras un beso se convierte en el amor de su vida. El mensaje es claro: sé buena, sé guapa y espera a tu príncipe salvador. Poco importa que la protagonista duerma casi toda la película, su belleza basta para que Felipe, valiente pero poco interesado en su intelecto, la rescate. Pero se nos desvela el trasfondo de pesadilla de estos relatos. La versión original de Gian Battista Basile de 1634 es escalofriante. La princesa Thalía no se pincha con un huso, sino con una astilla de lino, y cae muerta y abandonada. Un rey cazador la encuentra y, creyéndola inerte, la viola. 9 meses después nacen sus gemelos, Sol y Luna, quienes, al intentar amamantar, succionan el dedo de su madre despertándola. Thalía, lejos de la ira, acepta un idilio con su violador ya casado. La mala aquí es la esposa del rey, que al descubrir la infidelidad intenta matar a la princesa y a sus hijos para dárselos de comer a su marido. Ella es la que muere, y la nueva pareja vive feliz para siempre. Incluso en versiones posteriores, suavizadas por P. Raoul, la figura de la mujer caníbal, esta vez la suegra, persiste. La conclusión es demoledora. Cuidadito con las mujeres que nos rodean, porque a la mínima nos la van a jugar, aunque no sepamos bien por qué. Este relato primigenio sienta las bases de un patrón en la mujer. Cuando actúa con agencia o pasión, es un peligro. El arquetipo de la madrastra malvada es otro pilar en la demonización femenina. Ese nos explica que en el siglo XIX, con la alta mortalidad materna en el parto, las segundas esposas eran comunes. En las primeras versiones corales de los cuentos, a menudo la madre biológica era la cruel. Sin embargo, los hermanos Grimm, buscando preservar la imagen sagrada de la maternidad, transformaron a estas madres en madrastras, convirtiéndolas en chivos expiatorios de todo lo que iba contra las expectativas femeninas. Así, la madrastra de Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, lejos de ser la madre biológica que empujaba al abandono, se convierte en la villana sin lazos de sangre. Las madrastras, a diferencia de las heroínas pasivas, son fuertes, astutas, ingeniosas, no dependen de hombres y tienen iniciativa. Su maldad subraya la necesidad de que un hombre las derrote y mantenga a las heroínas bajo control para que no salgan de casa y se metan en problemas. Retrocediendo aún más en el tiempo, ese nos sumerge en la antigua Grecia, cuna de la cultura occidental, donde los mitos, tragedias y la filosofía sentaron las bases de lo que era correcto para las mujeres. Homero y Hesíodo ya las describían como meros objetos reproductivos y domésticos, fuentes de conflicto por su belleza como Helena de Troya, e incluso responsables de la oscuridad y la muerte. Pensadores como Platón las consideraban más débiles,
y Aristóteles directamente seres inferiores con razón incompleta. Este es el origen de nuestro repertorio de taras para los milenios venideros o lengativas, locas, mentirosas, ambiciosas, putas y asesinas. Pandora, la primera mujer, emerge como el ejemplo paradigmático del daño potencial femenino. Creada por Hefesto, como venganza de Zeus tras el robo del fuego por Prometeo, fue dotada de belleza, pero también de mentira y un carácter inconstante. Su curiosidad la llevó a abrir la tinaja prohibida, liberando todos los males. La culpa de la humanidad recae en ella a pesar de haber sido un objeto de engaño. Ese interpela crean a la primera mujer con carácter conflictivo, luego la entregan a un hombre como si fuese un objeto, con una cajita que no se puede abrir, y aún así, en los mitos toda la culpa es de ella y por tanto nuestra. Afrodita, la diosa del amor nacida de los genitales castrados de Urano, también representa la belleza como causa de males y la pasión como una fuerza destructora. Medusa es otro caso flagrante de cómo se castiga a la mujer. Violada por Poseidón en el templo de Atenea, es Atenea quien la castiga transformando su cabello en serpientes y condenándola a convertir en piedra a quien la mire. Perseo la decapita. La violación queda impune mientras la víctima es monstrualizada y asesinada. El mensaje es doble: si una mujer es un monstruo, su violación está justificada, y el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Esta concepción, nos dice ese, ha perdurado, haciendo que las víctimas de violación se sientan culpables, como Nevenka Fernández en 2001, cuya denuncia de acoso la convirtió en el blanco de todas las miradas y acusaciones, obligándola al exilio. El silenciamiento femenino es una constante. Penélope es acallada por su propio hijo, y Eco, la ninfa, es castigada por Hera con la pérdida de su voz, condenada a repetir las últimas palabras que oye, un trágico eco de la experiencia de muchas mujeres. La tradición judeocristiana no se queda atrás. El pecado original, causa de todos los males humanos, es atribuido a Eva, no a Adán. Pero antes de Eva existió Lilith, la primera mujer, creada del barro. Lilith se negó a la sumisión, exigió igualdad y abandonó el Edén, siendo demonizada y castigada. Eva, en cambio, creada de la costilla de Adán para ser dócil, fue tentada quizás por Lilith, sugieren otros textos, y probó el fruto prohibido, abriendo los ojos al conocimiento. Su castigo parto doloroso y subordinación al hombre. Lilith era pérfida, Eva era débil. Esa es nuestra estirpe. El conocimiento se convierte en pecado, la curiosidad en peligro. La mujer es la raíz del mal. Solo la figura asexuada y maternal de la Virgen María, pura e inmaculada, sirve de contrapunto inalcanzable. Otros personajes bíblicos, como Salomé, manipulada por su madre para pedir la cabeza de Juan el Bautista, son transformados por teólogos como San Agustín en seductoras adolescentes, reforzando la idea de la mujer como encarnación de la lujuria y el peligro. El poder femenino, sobre todo si es autónomo, siempre ha sido visto con recelo y asociado a fuerzas oscuras. Las brujas y hechiceras, como Circe, la diosa de hermosos cabellos pero astuta, que convierte a hombres en cerdos y es finalmente subyugada por Ulises. O Hécate, diosa de la hechicería, benevolente en origen, luego cargada de oscuridad y asociada a lo inquietante y espectral. O Morgana, la poderosa hechicera artúrica, cuya historia evoluciona de medio hada bruja malvada bajo la influencia cristiana, que demonizaba a las mujeres sabias, poderosas y sexualmente libres. Las cazas de brujas del siglo XVII fueron la culminación de esta demonización, donde curanderas o matronas eran acusadas de brujería, y la histeria se equiparaba a la posesión demoníaca. El relato de la magia como poder fuera de control para la mujer se ha mantenido a lo largo de los siglos, mientras los magos son sabios y guías. Las magas terminan solas, desquiciadas y corrompiendo. El siglo XIX, con la revolución industrial y el auge de la burguesía, consolidó la idea de la familia tradicional y roles de género estrictos. El matrimonio era sagrado para la herencia y las mujeres debían ser castas y fieles. Los cinturones de castidad, lejos de ser medievales, surgieron en esta época. Rousseau, ícono de la Ilustración, excluía a las mujeres de la vida pública, defendiendo que debían ser pasivas y débiles para complacer al hombre. Olympe de Gouges pagó con la guillotina su osadía de incluir a las mujeres en la Declaración de Derechos. El hogar victoriano era un refugio para el hombre, pero una prisión para la mujer, sin derechos legales y sometida a una doble moral. La gran novela realista del siglo XIX, sin embargo, nos dejó heroínas insatisfechas y de moral dudosa las bovaristas. Emma Bovary, Ana Karenina, Nora,
Anaozores mujeres que se atreven a desear, a tener pasiones, a buscar la libertad fuera de los roles de esposas y madres, comportándose como un hombre. Sus destinos son trágicos: su suicidio, destierro, ruina. El mensaje es claro: salirse de la caja trae la destrucción. Emma Bovary, que desprecia la maternidad y busca el amor romántico más allá de su tedioso matrimonio, termina arruinada y se suicida. La literatura las condena públicamente por su corrupción, presentándolas como contrafiguras de las esposas burguesas, mujeres salvajes frente a madres virginales. Malas mujeres, pero también o precisamente por ello irresistibles e indomables. La maternidad es otro terreno minado por las expectativas. Las buenas madres de mitos y evangelios son asexuadas, amables o negadas. Las malas madres Medea, Hera arrojando a Hefesto, la llorona son aberraciones, excepciones que confirman la regla: la mujer ha venido al mundo a ser buena madre. Se acuña el síndrome de Medea para la violencia contra la prole, un nombre femenino para una violencia mayoritariamente masculina. Lady Macbeth o Irene de Atenas son malas madres por su ambición de poder, una ambición que no encaja bien con la maternidad. Ese nos trae ejemplos contemporáneos de madres que se sienten culpables por no experimentar un apego inmediato, vida perfecta, o que persiguen su carrera profesional the morning show, o que priorizan su pasión martina en son de mar. Estas narrativas, al fin, rompen con el tabú de la maternidad idílica. La locura femenina, esa letra escarlata que acompaña a las malas mujeres, tiene una larga historia. Carmen, la gitana, es asesinada por don José, quien la tacha de diablo por su libertad y desapego. Su pasión es vista como salvaje e incontrolable, justificando la violencia masculina. La idea de que las mujeres somos emocionales, irracionales y desquiciadas se remonta a la histérica penixerilega y egipcia, la creencia de que el útero errante causaba comportamientos erráticos. Los tratamientos del siglo XIX para la histeria incluían embarazos continuos o el vibrador, una invención para curar la insatisfacción femenina. Las sufragistas, al exigir igualdad de educación, trabajo y voto, fueron tildadas de locas e histéricas en la prensa, un intento de desacreditar su movimiento y de mantenerlas en casa. Se menciona a figuras históricas como Cleopatra Agripina, Urraca la Temeraria, María Antonieta, Ersébet Báthory o Lucrecia Borgia, mujeres poderosas que pagaron caro su ambición. Sus métodos, similares a los de los hombres de su época, eran juzgados con una doble vara, siendo ellas demonizadas como depravadas o locas. Lady Macbeth, Daenerys Targaryen o Miranda Priestley, el diablo se viste de Prada son ejemplos literarios y cinematográficos de cómo la mujer ambiciosa es condenada a la soledad o la locura si ejerce el poder. El caso de Juana la Loca es emblemático. Primera reina de Castilla y Aragón, fue recluida en Tordesillas durante 50 años, acusada de demencia por su padre y su hijo, quienes buscaban el control del reino. Sus actos de rebeldía o determinación, como plantarle cara a su madre para reunirse con su marido, fueron reinterpretados como pruebas irrefutables de su inestabilidad. Su locura fue una herramienta política para despojarla de su poder. Del mismo modo, Urraca de León, una reina que luchó por su autonomía, fue descrita como tiránica y mujerilmente. En un contexto más moderno, Britney Spears, la princesa del pop, fue tildada de mala madre y loca por sus excesos y su comportamiento errático bajo la presión de los medios. Fue sometida a una tutela abusiva que le arrebató su libertad personal y financiera, mientras su padre controlaba todos los aspectos de su vida. Su lucha y la de sus fans por Free Britney es un testimonio de cómo la locura sigue siendo un mecanismo de control. Billie Holiday, por su parte, no fue peligrosa por sus adicciones, sino por su valiente denuncia del racismo a través de la canción Strangefruit. La sociedad la declaró loca de remate por desafiar las normas de segregación. La doble vara se mantiene en el consumo de drogas de David Bowie es excentricidad, el de Amy Winehouse se adicciona, el suicidio de Kurt Cobain es sensibilidad, el de Marilyn Monroe trastorno. La película La atracción fatal 1987 nos presenta a Alex Forrest Len Close, una mujer soltera de 40 años que tras un ghosting de Dan Gallagher Michael Douglas, un hombre casado, pierde la cabeza y se obsesiona con él hasta intentar matar a su familia. El público, con un prejuicio extremo, demandó su exterminio, y el guión original donde Alex se suicidaba fue cambiado para darle un final violento. La culpa recae en ella, la loca, mientras Dan es perdonado y vuelve a su vida de éxito. Los hombres, en las ficciones de Woody Allen o en Match Point, son víctimas de la lujuria que los inflama, pero su neurosis genera empatía,
mientras que las mujeres que desatan la tragedia son malas. Mónica Lewinsky o Yoko Ono fueron demonizadas por relaciones con hombres poderosos, cargando con la culpa de sus decisiones o los conflictos de terceros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Se convierte en un símbolo de la mujer que destruye grupos de hombres. Pero la narrativa está cambiando. Se celebra el surgimiento de nuevas historias y referentes, las locas del desván, como Berta Mason de Jane Eyre, que representaban todo lo que la heroína no podía ser. Empiezan a ser vistas con compasión. Escritoras como Charlotte Bronte, que tuvo que usar seudónimo masculino, Virginia Woolf, que animaba a matar al ángel del hogar, o Anais Nin, antes marginadas, son ahora reivindicadas. La ciencia ficción, tradicionalmente masculina y llena de arquetipos hipersexualizados Poison Ivy, ha empezado a abrir camino a personajes femeninos más complejos. Wonder Woman, aunque aún sexualizada, rompe el molde al rescatar al hombre. Sarah Connor, Terminator, y Ellen Ripley Alien son mujeres activas, físicas, inteligentes e imperfectas, heroínas que no gritan ni son damiselas en apuros, sino trabajadoras cualificadas que resuelven problemas. Personajes como Leeloo, el quinto elemento, Trinity Matrix, Mística, X-Men, Katniss Severde en los Juegos del Hambre o Imperator Furiosa Max son iconos de fortaleza y rebeldía. Incluso la Viuda Negra de Marvel o la propia Scarlett Johansson, que se enfrentó a Disney por sus derechos, simbolizan esta nueva era. La ficción también empieza a invertir los roles. La bella y la bestia se reinterpreta cuando las bestias femeninas son creaciones perfectas, pero que se revelan como Ava en Ex Machina o Maeve y Dolores en Westworld. Bejor, una artista tildada de loca por la prensa por defender a su hijo o por sus choques artísticos, es un ejemplo de la resistencia ante la etiqueta. Finalmente, ese nos trae ejemplos de una narrativa que desafía los límites impuestos a las mujeres en el siglo XX y XXI. El cuento de la criada Margaret Atwood nos advierte de un futuro distópico si se ignora el feminismo. Series como Girlena, Una Mofleabal Phoebe Boyer Brigge nos muestran mujeres imperfectas, egocéntricas, con sexo desastroso, que se atreven a ser neuróticas y a tomar la iniciativa. Amadik Gis, Krauss invierte la obsesión romántica, mostrándonos lo ridículo y acosador que resulta cuando es una mujer la que acosa al objeto de su deseo. Se visibilizan las otras voces a la diversidad étnica y la orientación sexual, con series como Podrira, Destruirte, Michaela Coel o Transparent, Gil Soloway y libros como Las malas Camila Sosa, que dan voz a colectivos marginados. La discriminación por edad en la actuación, donde las actrices se evaporan a partir de los 40 mientras los hombres alcanzan sus mejores papeles, también se aborda con ejemplos como Frances M. C. Dormant en Olive Kitteridge y Nomadland, o Kate Winslet en Mare Oz y Ashton, quienes exigen mostrar cuerpos reales y maduros. El trabajo femenino ha sido históricamente relegado a lo secundario, a lo no universal. Pero esa grieta, abierta por malas mujeres que se atrevieron a ser valientes, fuertes, atrevidas y decididas, se está ampliando. Ahora sabemos que no hay que tener miedo a salirse de esas líneas caprichosas que otros marcaron, y que las que abrieron esas grietas buscando otros horizontes no estaban locas, ni gran perversas, ni malos ejemplos para otras. Si acaso fueron mujeres valientes, fuertes, atrevidas, decididas, rompedoras, y si las llaman malas mujeres, que se lo llamen, las paredes han caído, y nosotras ya no estaremos ahí para oírlo. Bienvenidas a la aquelarre. María S. nos entrega un libro necesario, una invitación a reescribir nuestra propia historia, a encontrar nuestros propios referentes y a ocupar sin culpa los espacios que nos han sido negados. Un brindis por todas las malas mujeres que nos han enseñado a ser libres.